Próximas manifestaciones de la ley de atracción de la misma especie en el tren del destino entre las personas de la Tierra. No hay nada en la Tierra que pueda resistir a largo plazo al efecto cada vez mayor de esta gran ley de la creación. La ley de atracción del mismo tipo será ahora la fuerza que traerá acontecimientos sin precedentes entre las personas de este mundo terrenal. Es el rayo de Parsifal que ya actúa justo encima de esta tierra, el que pone en movimiento todo lo que se acerca y, por lo tanto, lo impulsa fuertemente a la manifestación visible. Como consecuencia más visible de esta ley, entre otras cosas, se manifestará entre muchas personas el disfrute de todos los seres vivos entre sí en sus relaciones cotidianas. Sin embargo, será sólo el cumplimiento de la ley originaria, es decir, la ley siempre vigente, en la cual es cierto que a medida que la luz fluye en mayor grado cerca de la Tierra, todo ahora se intensifica en esta ley y finalmente traerá manifestaciones completamente nuevas en la mayor parte de lo que siempre estuvo aquí, que fluyó más lentamente a lo largo de los caminos más largos de la vida humana. Ahora se acelera cada vez más como se predijo hace mucho tiempo. Toda la clasificación de la vida de la Tierra está contenida en esta ley. En la intensificación de la tensión de todos los hilos entre personas que no llevan en sí mismas suficiente pureza, bajo la fuerza del rayo de Parsifal se producirá, entre otras cosas, el fenómeno anunciado que podemos llamar el descarro de la oscuridad y el mal bajo la creciente presión de la luz. Algo así no puede ocurrir en silencio y sin que lo acompañen fenómenos que, incluso en el mundo exterior, siempre tienen una forma y, por tanto, una forma visible de lo que llamamos precisamente acontecimientos sociales en la humanidad. Por lo tanto, cualquiera que tenga al menos un conocimiento parcial de las leyes de la creación puede entender que en el futuro habrá la parte más fuerte de toda la experiencia humana durante un cierto periodo de tiempo. Ahora todo lo que hay en esta tierra tendrá que manifestarse de alguna manera exteriormente en su forma visible, aunque solo sea una experiencia parcialmente simbólica de algo que permanece conectado con el hombre. La fuerza impulsora de la luz contenida en la ley unirá todo lo homogéneo con el hombre y esto se demostrará de alguna manera. Al final siempre se trata de una manifestación externa de alguna forma. Es un evento lícito que, con la luz intensificada, ahora está literalmente empujado a todo lo que está conectado en cada persona con todas las partes de su ser a manifestarse exteriormente. Ninguna de las personas escapará a la operación omniabarcante de la fuerza de Dios que se encuentra en la concentración previamente conocida de la ley de homogeneidad sobre este universo de materia gruesa. El hecho de que muchas veces sea algo en las personas mismas que no esperan en absoluto ni en sí mismas ni en los demás, no cambia ni un poco la esencia del cumplimiento de las grandes leyes de la creación, que son el resultado de la proximidad de las radiaciones que llegan del propio Parsifal y por lo tanto deben trabajar estrictamente en el despliegue
de todo lo que aún puede estar en la radiación del interior de las personas mediante una presión concentrada para revivirlo y ponerlo en movimiento. Por lo tanto, es también la conocida resurrección de todo lo que está muerto, de modo que inmediatamente es juzgado por sí mismo en su manifestación y luego en la descarga de todas las fuerzas contenidas en él, también colapsa por completo. Y esto es exactamente lo que viene sucediendo en el mundo social de las personas en esta tierra desde hace algún tiempo. Cualquiera que tal vez se sorprenda por esto o que todavía crea que se puede cambiar algo en este desarrollo, testimonia que nunca ha comprendido las vías de acción consecuentes de los efectos de las leyes en la obra de la creación. Aquí en la tierra todo debe realizarse ahora estrictamente como quiera la sociedad mayoritaria y, al mismo tiempo, de forma absolutamente estricta según lo que concierne a la persona individual ahí donde le concierne directamente. Por lo tanto, incluso en el evento más amenazador, si alguien se encuentra en medio de tal fermento, si al mismo tiempo es internamente puro, entonces esa persona será guiada por los caminos para alcanzar toda liberación sin daño. Y aunque muchos caminos parezcan requerir mucha paciencia, renuncia y abnegación, es cierto que conducirán a una persona pura y verdaderamente viva en la dirección correcta, es decir, de todo el caos a la ascensión y la iluminación. Lo beneficio que es, sin embargo, lo apreciarán las personas solo en retrospectiva, es decir, cuando alcanzan un cierto grado de conocimiento iluminado, en el que solo entonces podrán ver su camino de manera diferente a lo que suele ser el caso en el presente, cuando lo experimentan directamente en sí mismos. Pero nadie tiene que pasar por acontecimientos personales y sociales con los ojos vendados. Puede ser un vidente de muchos de los acontecimientos que tienen lugar más allá de lo visible terrenal si solo quiere. E incluso si, a pesar de todos los esfuerzos, pudiera encontrar en lo que está sucediendo solo fragmentos de un vago indicio de la sabiduría de Dios actuando en ello, beneficiará mucho a su espíritu. Nos acercamos a un momento en el que la satisfacción del sufrimiento de una persona estará caminando uno al lado del otro y, al mismo tiempo, la experiencia de la felicidad más elevada de otra persona. Si los hombres pudieran ver cómo se aplica con perfecta coherencia en esa radiación que actúan rigurosamente y que se clasifica cuidadosamente, todavía hoy intentarían con todas sus fuerzas deshacerse de todo lo que de alguna manera se adhiere a cualquiera de sus velos internos. Todo, y por tanto hasta las cosas más pequeñas, serán marcadas y fortalecidas por la ley de la homogeneidad, de modo que o atrae al hombre hacia los lugares donde él le espera la vida, o quizás con su irradiación le acerca la vida correspondiente a su casa, a menos que no se indique lo contrario. Cualquiera que se pregunte cómo es posible que en esta tierra tan densamente permeada puede suceder algo así, algo tan vivo, que aparentemente contradice la comprensión actual de la gente sobre la vida aquí en la tierra, aún
no se ha ocupado seriamente del funcionamiento de la ley de homogeneidad en conexión con el rayo de Parsifal. Es esta gran ley actuando constantemente en la obra de la creación, en su amplificación, la que traerá todo lo que las personas podrán reconocer y también llamar el juicio de Dios. Muchas palabras ya se han escrito sobre este santo juicio de Dios y sin embargo todavía no es comprendido adecuadamente por los hombres. La semejanza exterior de la especie humana terrestre, tal como aparece como una única especie para toda la humanidad, es en realidad solo una parte de la homogeneidad entre los humanos. Mucho más importante es el estado mental interior y más aún el estado espiritual de una persona. Y en esto hay grandes diferencias entre las personas y sus diferencias se extienden a mundos enteros. La forma humana externa, por mucho que cree la impresión de belleza y hermosura de las personas, de ninguna manera es idéntica a la forma interna de las almas humanas que tienen detrás de sí largas edades de desarrollo espiritual. Por el contrario, existen grandes diferencias entre las personas en el nivel espiritual interior de madurez. La madurez interior no tiene nada que ver con el éxito terrenal, temporal y la confianza en uno mismo como se juzga hoy. No tiene nada en común con el conocimiento de este mundo y con todos los conocimientos que la razón puede adquirir aquí en la tierra, sino está relacionada con la receptividad interior y la capacidad emocional pura, es decir, todo lo que hace del espíritu humano un simple hijo de la creación, o también, en otras palabras, lo convierte en un hijo espiritual a quien el Creador mira con gracia y cariño. Por lo tanto, una persona espiritualmente pura no necesita ser filósofo o experto en ciencia espiritual para poder caminar por la vida pura y verdaderamente como un ferviente habitante de la obra de la creación. La pureza no significa al mismo tiempo conocimiento, ni importa cómo una persona así se enfrenta a los peligros aquí solo del modo de vista establecido de la gente. Ser internamente espiritual puro y mentalmente maduro es diferente de cómo la gente terrenal imagina el valor de una persona. Por el contrario, todo lo que está marcado por una cierta presunción del propio valor que una persona lleva dentro de sí mismo, su aplicación en este mundo terrenal puede a menudo percibirse como estrechamente relacionado con una arrogancia intelectual que solo es perjudicial para todo lo que es verdaderamente puro. Así, hoy en día en la tierra hay personas unas juntos a otros que por dentro llevan un manto espiritual virtuoso e iluminado y al mismo tiempo una chispa brillantemente brillante, aunque desde fuera parezcan terrícolas completamente comunes y corrientes. Y además hay muchas almas quienes, por su visible éxito terrenal, muchas cosas feas en su apariencia interior, porque su desarrollo, siguiendo la mala voluntad, los llevó en dirección contraria, es decir, lejos de la luz y del bien. También hay multitudes enteras de almas que desean la luz, pero tienen muchas heridas sin curar en sus cuerpos sutiles y, por lo tanto, son presa de muchas convulsiones que las llevan a todo tipo de conclusiones erróneas en su forma de percibir de lo que entra
en ellas en su vida. Pero todo esto está completamente oculto a los ojos terrenales si las personas se encuentran hoy en la tierra a través de velos corporales terrenales exteriores. Es por eso que surgen muchas suposiciones y opiniones formadas a partir de esto, que las mismas condiciones de experiencia deben prevalecer siempre y en todas las circunstancias para todos. Sin embargo, tal cosa está excluida porque la fuerza decisiva que ahora afecta cada vez más a todas las experiencias del mundo terreno exterior son los hilos del destino que son impulsados inexorablemente por el rayo de Parsifal en el camino hacia la vida en la homogeneidad. Es por eso que hay muchos giros y vueltas en años de paz familiar, laboral y también de relaciones cercanas entre las personas. Lo que ha permanecido inactivo hasta ahora, y tal vez incluso durante décadas, ahora está siendo llevado a lugares donde el mismo tipo de personas esperan tener vivencias unos con otros. Lo bueno es atraído hacia lo bueno, mientras que todo lo feo solo lo atrae lo feo. Podemos hablar literalmente del hecho de que las fuerzas de la paz y la bendición son dirigidas a un pueblo por una ley completamente idéntica, mientras que el dolor, el sufrimiento, la guerra, el tumulto y la ruina son atraídos a otro lugar. Las mismas formas del mal son ahora atraídas hacia lugares donde se encuentra el mismo tipo de mal, para que en oposición los males puedan encontrarse entre sí y así poder subsistir por sí mismos sin dañar al mismo tiempo ni siquiera en su libre albedrío, lo que es más conectado a la luz desde el punto de vista del tipo espiritual. Bajo una presión cada vez mayor, avanza para estar a la altura de su especie y madurez. Pero no hay en ello más que la gracia de Dios, porque incluso en el juicio mismo, que se desarrolla en el acotamiento de todo lo que está en los hilos del destino de la especie humana, cada alma puede renacer en la experiencia y así incluso en el último momento volverse mejor de lo que era hasta ahora. Si ella tiene al menos una parte de pureza en ella, la experiencia que le trae puede hacerle más humilde y así encontrará una oportunidad para un gran progreso en su desarrollo espiritual precisamente en el choque mismo con sus semejantes, incluso aquí en la tierra. Ojalá la mayor cantidad posible de personas en la tierra entendieran esto. Sería útil que a muchas historias finalmente se les permitiera manifestarse solo en la desvinculación simbólica de algo del pasado. Todo esto sucede entonces en muchos niveles en la vida social aparentemente continua de las personas. Aunque en muchos lugares de la Tierra todavía se desarrollan acontecimientos sociales pacíficos, aquí, en los reinos más sutiles entre las personas, en el plano mental, prevalece los enfrentamientos más difíciles que, sin embargo, de vez en cuando también penetran exteriormente en el mundo terrenal más visible. Y irá aún más lejos hasta cubrir cada vez con más fuerza todo el mundo exterior de las personas. Y aquí decidiría el estado interior de la persona, porque
exactamente de acuerdo con él, será arrastrado por los tensos hilos del destino al lugar donde habrá la mayor homogeneidad correspondiente a la oportunidad de vivencias. En el entendimiento terrenal, aparentemente habrá mucha injusticia en el exterior, pero al mismo tiempo también habrá muchos sucesos milagrosos, exactamente de acuerdo con el nivel en el que se encuentra el interior de las personas. Las nornas y los alfars ya están tejiendo en esto en un tejido justo, de modo que ni siquiera se piensa en tirar injustamente de los hilos a pesar de su mayor tensión, que se vierte en ellos debido a la proximidad de la luz. Siempre hay una homogeneidad tejida con presión en todo, según cuán vivo esté el interior espiritual de una persona y también cómo se forma su forma mental a través de sus deseos y anhelos. La pureza y también la intensidad del calor de la radiación de la chispa espiritual son decisivas. Sin embargo, este es precisamente el valor al que la gente casi no concede importancia en su comprensión del mundo. Una acción noble y, sobre todo, un deseo puro y omnicomprensivo del bien es una cantidad que, lamentablemente, está muy por detrás de muchas otras corrientes de la voluntad humana que tendrán que traer lo que traen. Así pues, parece que los acontecimientos difíciles y más exigentes deben llegar primeros, de una manera que se adapte perfectamente en su singularidad a cada espíritu humano individual. No hay dos destinos humanos en la tierra que, hasta el final, tengan una expresión completamente idéntica en lo que se desarrolla en la comprensión interna de las experiencias individuales. Precisamente en esto se encuentra la perfección de la justicia de Dios, que impregna todos los hilos del destino de los alfarianos. De hecho, la gente debería estar muy agradecida con estos servidores esenciales porque siempre les aportan el mejor conocimiento sobre sí mismo. Todo lo que le sucede al hombre es la mejor razón para reconocer y conocer las sabias leyes de Dios en la creación. En su aguda reflexión, una persona puede encontrar respuestas a todo lo que necesita saber sobre sí mismo. Cada movimiento, cada sensación que siente una persona contiene respuestas a la mayoría de los misterios de su propia vida. Solo es necesario poder mirar correctamente a nuestro alrededor y también relacionar todo correctamente con el propio ser interior como una vibración que al mismo tiempo siempre da el poder de despertar una gran bondad en una persona. La voluntad de una vida pura y buena es el remedio para todos los dolores y tristezas que acontecen al hombre, así como esta voluntad de buen esfuerzo se fortalece con la alegría y la felicidad y se nutre con un nuevo refrigerio cuando esta radiación sobre el espíritu humano puede entretejerse en los hilos del destino como una interacción. Aunque hay otra parte completamente separada relacionada con el fortalecimiento de las manifestaciones de la ley de atracción del mismo tipo. Aunque esta parte se encuentra a cierta distancia de los humanos, en última instancia está estrechamente relacionado con su vida en la Tierra.
Como parte separada, podemos considerar todo lo relacionado con la salud física del cuerpo terrenal del espíritu humano. También aquí la ley de la atracción actúa de la misma manera y sus efectos se multiplican muchas veces, ya sea en un sentido alentador, componedor o destructivo. El cuerpo de cada ser humano está ahora expuesto a una presión de la luz sin precedentes. Y de esto se derivan los efectos multiplicados de todas las sustancias que se suministran al hombre como portadores de radiación hasta ahora comunes, ya sean alimentos, bebidas y todo lo que el hombre consume durante su existencia en la Tierra. Por supuesto, esto también incluye todas las hierbas, minerales, elementos y vitaminas. Todo esto puede ayudar a mejorar la condición de una persona de manera alentadora. Sin embargo, también hay muchas sustancias que a menudo son producidas artificialmente por humanos a pesar de las advertencias directas de los fieles servidores esenciales. Es todo el mundo de la química el que ahora está siendo impulsado a una cierta manifestación de su efecto sobre la humanidad antes de ser barrido como condenado para siempre con la era de la humanidad pasada. Donde quiera que haya depósitos de radiación sobre o dentro del cuerpo humano que permitan una conexión con lo que se va a impactar desde el punto de vista del humano de la radiación, automáticamente estarán sujetos a una marcación acelerada por parte de los servidores esenciales, de modo que en el proceso de la purificación conduce a la descomposición y tales puntos desaparezcan. En lo que respecta a los efectos de la radiación, podemos describirlo como un periodo mejorado en el que la curación puede ocurrir de manera acelerada en el cuerpo humano, creando un puente con su resplandor interior y permitiendo encontrar la completa armonía en toda la radiación que está relacionado con el esfuerzo puro y creativo del espíritu humano. Sin embargo, cuando la radiación en el interior es insuficiente o incluso va en la dirección completamente opuesta, no se producirá el efecto curativo de la luz en todo el cuerpo terrenal de una persona. El organismo de un cuerpo así se ve tan afectado por el efecto acelerado que ya no es capaz de proporcionar un ancla para el alma y el espíritu. La parálisis provocará muchas manifestaciones de colapso que también resultarán en una discapacidad integral de tal tipo que se interrumpirá la importante radiación que conecta el cuerpo y el espíritu. Muchas personas se convertirán en escombros vivientes porque su radiación quedará paralizada a medida que ellos, por su configuración, permitan que la mayor radiación de la luz intervenga en su efecto desintegrador de todo lo que está mal. Incluso en todo esto es necesario entonces encontrar solo la confirmación de la justicia suprema de Dios, porque no es otra cosa que el cumplimiento de las leyes eternas de la creación sobre el hombre y en el hombre. A medida que el espíritu humano radia y lo que atrae a su círculo inmediato de oscuridades mentales, todo se manifestará ahora con un efecto intensificado. Y por mucho que la gente lo etiquete con todo tipo de enfermedades y trate de curarlo, la radiación que debe pasar el interior del espíritu al exterior solo puede ser influenciada por la voluntad de la chispa espiritual.
La fuerza del cambio reside en el ser humano, ya que el espíritu elige buscar la armonía con la totalidad de la obra de la creación a través de su disposición omnicomprensiva al bien. No hay otro camino hacia la recuperación y la curación que este tipo de radiación. Aquellos que esperan cualquier otra cosa siguen caminos que solo les traerán cada vez más decepciones hasta que finalmente llegan al punto de desesperar de cualquier cambio para mejor en todo lo que creían poder romper con su astucia y el arte de la razón. Todo esto se logra precisamente mediante la clasificación de todas las radiaciones. La radiación es crucial para clasificar absolutamente todo. Y así, aquello que lleva dentro de sí una parte de la vibración del bien en el hombre, que se conecta con el tipo de fuerzas que fluyen y que provienen del rayo de Parsifal amplificado, será atraído por diferentes grados de radiación curativa y purificadora que finalmente se manifestarán de una manera útil. Además, todo lo que está asociado con la radiación que excluye el anclaje de la luz del rayo de Parsifal, al resistir el impacto de esta luz, será tan fuerte en su alteridad que el impacto del rayo de Parsifal se manifestará en su poder todo conquistador, aplastando y destruyendo aquello que se opone a la omnisciencia de Dios, que ahora está provocando un gran cambio en el desarrollo de la obra posterior de la creación. Al mismo tiempo, está claro que las fuerzas no actúan por sí solas, ni la ley de atracción del mismo tipo actuar por sí sola, sino que todo esto pasa por las manos de los fieles servidores de Dios, los alfares, que son los creadores de todos los eventos. La gente ni siquiera tiene una idea parcial del número de estos sirvientes que trabajan a su alrededor y sin cuyo trabajo ni siquiera las personas podrían ser lo que son, es decir, no podrían manifestar sus deseos de ninguna manera porque les faltaría apoyo para esto en el espacio que llamamos obra posterior de la creación. No hay otra manera para que el espíritu humano salga de este espacio que alcanzar un nivel interno de radiación lo suficientemente fuerte como para que el interior espiritual pueda luego elevarse a lugares donde comienza la creación espiritual misma y se encuentra el lugar de creación bienaventurada para los espíritus humanos que se conoce como el hogar espiritual o la chispa espiritual puede salir de este espacio aún en el camino de su desaparición cuando su conocimiento adquirido hasta ahora se disipia de tal manera que deja de ser. Después de esto, la persona espiritual que permanece inconsciente es liberada de la carga que recaía sobre ella a través de la mala voluntad, y el núcleo espiritual así liberado es transportado nuevamente en su simple inconsciencia a lugares donde tal vez le sea posible reavivarse para un nuevo desarrollo. De lo contrario, no es posible que la especie espiritual humana salga del espacio de la obra posterior de la creación. Se le ha concedido habitar en él hasta que uno de los dos caminos creados por la omnisciencia de Dios prevalezca para él. Durante la duración de la obra posterior de la creación, el espíritu humano todavía está rodeado por los tejedores materiales que moldean su camino hacia adelante en el espacio de todos sus deseos.
Entonces, si la ley de la atracción homogénea se describe bajo la mayor presión del rayo de Parsifal, entonces todo el trabajo de los tejedores estará determinado más rápidamente y también más directamente por todo lo que está en este reflejo. Sea esto o aquello, todo es atraído por la atracción de la experiencia como un tramo de un nuevo camino que permite despertar del estado anterior de tibieza. Por lo tanto, solo es posible llamarla la acción misericordiosa de los alfares que trabajan en todo esto bajo la presión directa de la voluntad de Dios. Todo lo que es atraído por la voluntad del hombre, así como también se experimenta en el plano del ser material en la tierra, traerá ahora, a través de la amplificación de una acentuación homogénea, el reflejo del estado que prevalece en el interior espiritual del hombre. Será una gran experiencia que recordará a un proceso de fermentación donde la fuerza vivificante de los alimentos es el nutriente del inconsciente esencial en las bacterias. Para las manos de los alfars, esta fuerza vivificante es la luz del rayo de Parsifal ubicado muy cerca por encima de la Tierra. Es él quien causa todo lo que ha estado sucediendo entre la gente en la Tierra durante algún tiempo ya y que gradualmente se amplificará 1000 veces con la velocidad y sorpresa de todas las manifestaciones en las hasta ahora pacíficas formas de vida en la materia gruesa en la Tierra. Es en los fenómenos que se avecinan en el cielo donde cada persona interiormente abierta puede leer ahora, como en un libro que describe línea por línea todo lo relacionado con los acontecimientos venideros. La fuerza acumulada de un tipo superior funciona en el tejido esencial como un telar afinado. Los hilos del destino de cada persona se tensan a través de sus roles. Siguiendo estos hilos, el mismo tipo se precipita hacia su vecinidad, de modo que en la aceleración de todos los acontecimientos, o lo elevan alto o le dan golpe tras golpe. Por tanto, que la gracia de Dios sea bendita con todos los hombres de la tierra, para que en todo esto el mayor número posible de ellos se encuentren a través de su recesividad interior, solo el conocimiento de la más elevada justificación. Todos pueden despertar en su hora más difícil y encontrar el camino del bien y la luz, tal como ocurre con todos los momentos de milagros inesperados, alegría y felicidad.